aunque la prueba, la dificultad hoy sea fuerte, la bendición será muy grande. Y creo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán consigo trayendo su cabilla. Porque con lágrimas sembró, con regocijo segará. Tu espíritu en mí me hace sentir tu fuego arde. Estamos aquí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del continente donde usted nos esté escuchando, ¿verdad? Este es JJ Radio, una voz en el desierto. Con nosotros nuestro pastor Johnny Escobar. ¿Cómo está, pastor? Gracias, Edwin. Estamos muy bien. Gracias por invitarnos a este programa que cada vez estamos viendo que está ganando terreno aquí en Nuevo León, en muchas partes que nos están viendo a través de esta plataforma. Sí, pastor, es una gran bendición. De verdad que nuestro mayor sueño siempre ha sido llevar este mensaje, llevar una palabra de esperanza, ser un canal de bendición, ser ese medio de transporte de una palabra del cielo a la tierra. Queremos que Dios bendiga la vida de cada uno de los que están escuchando esta transmisión. De verdad, nuestro mayor sueño es llegar a ustedes con un mensaje de parte de Dios. Así que, ¿qué les puedo decir hoy? Es una bendición para mí, de verdad, un honor, porque nuestro pastor para nosotros ha sido un papá espiritual, un hombre que ha estado allí tras las líneas siempre, enseñando, instruyéndonos, y tenerlo hoy con nosotros en esta plataforma nuevamente es una tremenda bendición. ¿Verdad? Me imagino que para todos también los que estarán escuchando este mensaje también será de mucha bendición, ¿verdad? Sí, gracias una vez más por invitarnos, y también a todas aquellas personas que nos están haciendo llegar a través de este medio en sus hogares, a través de un dispositivo, quizás una computadora, un televisor o un teléfono móvil. Sí. Pero gracias por permitirnos. A veces es muy difícil llegar a las personas, ir y tocar una puerta, pero a través de este medio estamos llegando a todo terreno. Sí, no es fácil llegar, pastor. A ustedes, los pastores, no es tan fácil, porque siempre están cargando, llevando una carga bastante fuerte. Yo me pongo de hecho, he platicado con muchas personas, incluso uno de los panelistas, que es nuestro pastor, Eury Espinosa, pastor. Hablamos de la carga que como pastores saben llevar, y que muchas de las veces no es tan fácil llegar ustedes para hablar tan profundamente de todo lo que ustedes hacen, porque constantemente son personas que están tanto ocupados como tienen tantas responsabilidades, con tantas personas, ¿verdad? Con diferentes tipos de problemas, el que no es tan fácil, ¿verdad?, llegar a ustedes. Pero es verdad, sí. Bueno, como dijo en cierta ocasión alguien, una oveja tiene un pastor, pero sí, un pastor tiene muchas ovejas. Sí. Y cada oveja pues son personas, ¿verdad? Cada persona en sí tiene un mundo de problemas, y ahí estamos nosotros los pastores pues, para ayudarles a ellos a superar sus problemas. Sí, muchas veces, pastor, yo me pongo a pensar, y de hecho, como repito, hemos platicado, ustedes, los pastores a quien Dios llamó para ejercer este ministerio, muchas de las veces se han sentido, repito, y valga la redundancia, renunciar a sus propios deseos, a veces renunciar a sus propios anhelos, sueños, metas, planes, aspiraciones proyectos, humanas, sí, por tal de cumplir un sueño, un mandato de parte de Dios. Sí, claro. Bueno, sí, es verdad que así se dio. Me acuerdo del año 97, cuando ya Dios me llama a tiempo completo al ministerio. Tuve en ese tiempo espera de mi residencia en Honduras, sí, y mientras estaba esperando mi residencia, pues busqué cómo servirle al Señor, y ahí es donde nace lo que hoy en día es el Ministerio de la Gran Comisión. Tuve que pastoreando esa obra aproximadamente 2 años y medio. Cuando regresé a Estados Unidos no venía con ninguna intención, ningún deseo de querer comenzar una obra, pero más sin embargo cuando venía allí en el avión de regreso a casa después de 2 años y medio para reunirme con mi esposa y mis hijos, recuerdo de que una persona, sí, que viajaba ahí en el avión, estaba sentado en la parte de atrás, y la persona, al entrar al avión, él me comentó de que me había visto leyendo la Biblia, y él dijo, bueno, es una persona que debe ser cristiana porque está leyendo, sí, la Biblia. Entonces se fue a sentar en la parte de atrás, y ya cuando íbamos en el aire, dice que el Señor le dio una palabra para mi vida. Wow. Ve y dile a aquel joven que está con la Biblia abierta que yo tengo una palabra para él, y la palabra es esta. Dice el Señor
que tú creías que ibas a Estados Unidos a conquistar el sueño americano. Aleluya. Pero el Señor dice que Él todavía no ha terminado contigo. Señor. Que Él quiere que vayas a Estados Unidos y levantes una obra. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí yo quería que ese avión se cayera, que el mundo me Señor, tragara, sí. porque yo sabía el proceso donde venía. Sabía lo que había pasado todo ese tiempo, como mi esposa, al estar al cuidado de mis 2 hijos, la responsabilidad que tenía y lo menos que yo podía venir a decirle, ¿sabes qué? Vengo, vamos a vivir por fe. Sí. No, es una cosa No terrible. es tan fácil. Y entonces vine, no les dije a ella nada respecto a lo que el Señor había hablado a través de este hombre. Fui, gracias a Dios, que a la empresa donde antes yo laboraba, regresé ahí, me aceptaron con los mismos beneficios, el mismo sueldo, mismo salario. Y estando ahí como en los 6 meses, estando en ese lugar, el Señor se presentó, puedo decir Aleluya. así. Sí, Y me dijo, Johnny, con que te has conseguido otro jefe, ¿verdad? Sí, Señor. Qué Y terrible. me confrontó, pues el Señor me dijo, ¿o es que acaso este jefe paga mejor que yo? Wow. Qué duro, ¿no? Claro, el que es llamado por Dios entiende eso. Hay gente Sí. que quizás no entenderá, pero y el Señor me hizo hacer memoria de esto. Pues me preguntó, me dijo, ¿le faltó algo a tu esposa y a tus hijos cuando yo estaba ausente? Cuando tú estabas ausente aquí en Estados Unidos. No, nada, Señor, todo tú le proveíste. Bueno, y tú no crees que yo te puedo seguir proveyendo. Aleluya. Pues ese día agarré mi caja de herramientas, le dije a mi jefe que era mi último día, lo cual él me dijo, mira, no volvás a regresar aquí, a este lugar. Cuando te estés muriendo de hambre, no vengas a implorar que te dé trabajo. Le digo, no se preocupe, tranquilo, este trato es entre yo y Dios. Y espero nunca regresar, porque el que me proveyó, no estando aquí ausente todos estos años, Él me seguirá proveyendo. Sí, Señor. Y ahí es donde el Señor comenzó lo que hoy en día es el Ministerio de la Gran Comisión aquí en Nuevo León. Sí, es una tremenda bendición, de verdad. Bendiciendo cientos y diría de miles de personas, tanto en la parte acá en ministerio como a través de las redes, igual diferentes ministerios, pastor, ahora mismo en España, ¿verdad? Sí. Honduras y próximamente en México, incluso, pastor, pronto, ¿ah? Pronto, sí, si Dios lo permite. Nombre de Jesús. Y sí, y hablábamos eso, de lo que es el poder del llamado, pastor. El llamado es una marca indeleble en el corazón. El llamado tiene que ver con una conexión directa, una voz divina directamente de Dios dada, una plasma en el corazón, porque caso contrario sería solamente una simple emoción, el cual hoy nos encendemos y mañana lo abandonamos. Eso Como es cientos de personas lastimosamente están cayendo en un error, ¿verdad? Del sentir hoy una emoción de voy a levantar un ministerio y ya 3 meses, 4 meses sienten que no era lo de ellos y que no. Y no es tanto por lo que ellos puedan hacer, irse y abandonar. El problema es el daño que Así dejan es. a cientos de personas que vienen detrás de ellos muchas veces. Eso es verdad. Bueno, yo siempre he dicho que el llamado es una cuestión de vida o muerte. Sí, Y es sacrificial. No es para todos, ¿no? Porque dice la Biblia que el Señor es el que llama. sí. Y es verdad, cualquiera puede, en un acto de emoción, pensar de que el Señor lo está llamando. Y cualquiera puede levantar una obra, cualquiera. La cosa es perseverar y permanecer. Gamaliel, recuerden que cuando él salió, vamos a decir, en defensa de Juan y de Pedro, Sí. allá en el libro de los Hechos, ¿no? Que él mencionó ciertos personajes que se habían levantado y habían adquirido un buen séquito de perseguidores. Mas, sin embargo, perecieron, ¿verdad? Pereció el líder, perecieron ellos también. Sí. Pero él dijo, referente a Pedro y a Juan, si esta obra es de Dios, no hay nadie. No hay nadie que la vaya a parar. Exacto. Sí. Yo creo que ha quedado demostrado con todos estos años. Sí. Tú has dicho algo y es muy cierto, lo que hay que sacrificar, el precio que hay que pagar. Muchas veces pensé yo, de cuando el Señor me llamó, yo estaba, puedo decir, con un buen trabajo, ¿no? Sí. Si hubiera permanecido ahí, hubiera estado quizás en una posición económica mucho mejor. Sí. Pero cuando el Señor me llama, estuve dispuesto a dejarlo todo con el único fin de seguir aquella voz cual me dijo, ven. Sí.
Entonces aquí estamos. Sí, y no ha sido fácil porque obviamente el ministerio es una escuela, también se va aprendiendo y uno va aprendiendo esto, sobre todo cuando tiene que tratar con personas. Uno se vuelve un experto conocedor acerca de la conducta humana y eso es lo que nos ayuda a nosotros a entender, a comprender, a amar a las personas. Y cuando nosotros llegamos a ese nivel, creo que nos estamos pareciendo más a Jesús cada día, porque empezamos a oír como oye Jesús, a hablar como Él habla, a comportarnos como Él se comporta. Entonces, yo creo que estamos siendo buenos representantes, ¿verdad? de la persona de Cristo aquí en este mundo. Sí, yo pienso esta vez, yo pienso esto. Y muchas veces me he puesto en los zapatos por un instante del pastor y me he puesto a pensar, está bien. Cuando Dios me llamó a mí, me puso una marca indeleble en mi corazón, que yo muero por eso. Y voy a ir en dirección de ese sueño porque quien me habló, Él me prometió. Y si Él me prometió, Él nunca me va a desamparar, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con Noé, como lo hizo con Josué y como lo hizo con todos estos grandes hombres. Abraham, uno dice la característica de todos estos hombres es que caminaron, es que hablaron con Dios, Dios habló con ellos obedecieron y Dios nunca les falló. Y fueron hombres que quedaron plasmados en estos libros que nos inspiran hoy, ¿verdad? A ser lo que somos. Pero yo puedo pensar, está bien, lo hizo conmigo, pero el caso suyo, el caso de cientos de pastores que tienen una familia, ¿cómo convencer a unos hijos? Porque el llamado es de uno. Dios se lo hizo a usted, se lo hizo al pastor, pero ¿qué con aquel hijo o aquella esposa que muchas veces no siente que es el llamado de ella? ¿O qué con este hijo que no entiende de que muchas veces papá no puede estar porque tiene que estar con mucha gente, muchas veces en un hospital, otras veces en un consultorio clínico o allá con matrimonios que están en problemas? Y yo me pongo a pensar eso, cómo explicarle a ellos, ¿no? Cómo hacerles poner, cómo transferirles aquello, ¿no? Que tiene que ser algo que... ¿Se ha sentido, pastor, alguna vez de eso que... Señor, sí, claro, convéncelos tú, porque es que... Bueno, tuve la fortuna, podemos decir que mis hijos estaban pequeños en ese tiempo todavía. Johnny tenía aproximadamente, cuando yo regreso de Honduras, como 4 años a cumplir 5 años. Y Abby, mi hija, tenía 3 años a cumplir 4 años. Entonces estaban pequeños. El problema era mi esposa. Sí. Porque cuando yo le digo a ella, ok, el Señor me ha dicho que levante una obra aquí. Recuerdo que no fue muy fácil para ella aceptar eso. Lo primero que me dijo, Johnny, tú sabes que aquí es muy difícil, aquí en este estado, y tú lo sabes por los años que hemos estado viviendo y viendo cómo las iglesias pues sufren, porque hoy podemos ver el crecimiento de las iglesias. Sí. Y podemos decir gracias a Dios que Dios nos permitió ser punta de lanza, ¿verdad? Para como ministerio aquí en esta ciudad. Seguro. Para traer un despertar en otras iglesias. Pero al principio no era así. Al principio costaba. Antes Nueva Orleans se llamaba como el cementerio de los pastores. Aquí morían. Aquí abandonaban. Aquí cerraban las iglesias. Hay muchas iglesias cerradas completamente. Sí. Y yo soy testigo que en la iglesia donde yo me congregaba, el pastor que sucedió, el pastor que era mi pastor, el día que él llegó a la ciudad, recuerdo que nosotros le ayudamos a descargar el camión, ¿verdad? Pues, de mudanza. Entonces recuerdo de que ese día el pastor, que no recuerdo muy bien el nombre de él, pero recuerdo que el día que llegó cayó grave. Ese día cayó grave, cayó enfermo. De ahí no se recuperó hasta que no tuve el tiempo yo de trabajar o servir en la iglesia cuando él estaba pastorando, a pesar de su condición física, de salud, porque yo tuve que ir a Honduras, pero estando yo en Honduras, a los meses me entero pues que el pastor ha fallecido, ¿no? Wow. Y una cosa que me sorprendió, digo, verdad que Nueva Orleans es una ciudad pequeña, pero hay un principado fuerte aquí, que la gente sobre todo cristiana debe entender de que hay necesidad de orar, hay necesidad de ayunar, hay necesidad de conquistar esta ciudad para Cristo, porque verdad el principado que se mueve aquí es bastante fuerte. Es fuerte. Es terrible y hay que saberlo pues, porque el llamado al pastor es un llamado a abrir camino, a abrir brecha donde no hay, ¿no? Y
y tiene que ver con una guerra, no con gente, sino contra el principado. Y este lugar, como hablamos, un lugar de un movimiento oscuro bastante fuerte. Pero Dios ha estado allí y ha respaldado su casa, su familia, respaldado sus hijos. Es una tremenda bendición, pastor. Para nosotros, su hipote es un gran ejemplo, de verdad, de vida. Cerrar ese paréntesis de, Sí. lo de mi esposa, cuando ella me dijo eso. Entonces yo le dije a ella, mira, tienes toda la razón de decir lo que quieras, porque yo sé que tú, pues más que tú, que tuviste la responsabilidad de tener los 2 niños mientras yo no estaba acá. Pero quiero decirte, le dije a mi esposa, que este es un trato entre Dios y yo. Usted no, si quiere, no haga nada. Usted simplemente sea una miembro más de los que se van a congregar. Entonces mi esposa fue viendo de que verdaderamente el llamado de Dios era genuino, auténtico. Y ella empezó a ver el crecimiento y cuando vio la necesidad de que había muchos niños, entonces ella fue la primera maestra de la escuela dominical. Wow. Y después entonces empezó a formarse lo que fue la escuela dominical, y ella empezó a ver que verdaderamente el respaldo de Dios, la provisión de Dios y el llamado de Dios era genuino. Qué lindo. Y bendigo a Dios por esto, porque estas son las cosas que nadie ve. Hay gente que ve la historia y ve el reflejo de una persona, ve el éxito de una persona, pero no conoce las bambalinas, las lágrimas, no conoce del telón. No, nadie conoce quién levantaron sus manos cuando estaban aquellos días, porque hoy es bonito, quién quiere no. Cuando usted no aparenta nada, cuando el ministerio apenas está empuntalando a puro ayuno, fe y una Biblia. Es cierto. ¿Verdad? Con 4 personas que solamente creen en que este ministerio va a llegar lejos. Cuando esto está pasando, costará mucho que muchos se agreguen, se añadan a esa línea de esos grandes guerreros. Sí. Pero qué lindo aquella gente que creen a ese llamado y dice, yo estoy aquí, vamos a hacerlo de la manera que Dios dijo, lo vamos a hacer. Sí, y es bonito ver la transformación de las personas a medida que empiezan a llegar buscando de Dios. Bueno, tú que has estado ahí en la iglesia, has visto la transformación en hombres y mujeres que llegaron golpeados, heridos, llegaron sin esperanza, algunos fracasados, con experiencias dolorosas de la vida, y buscaron de Dios, creyeron en Dios, adoptaron la visión, se metieron con Dios, ahora son lo que son. Bueno, entre gracias a Dios en la iglesia pues hay personas que han crecido ahí, jóvenes, ¿verdad? Que ahora pues son jóvenes preparados, otros jóvenes que se convirtieron en empresarios, como tú. Sí. Me explico, hay otros hermanos que hoy en día pues gracias al Señor, ahí están, y esas son podemos decir las cartas leídas. Seguro. Las cartas de representación de un ministerio que ha sido verdaderamente llamado por Dios. Seguro que sí. El ministerio, decía usted, ese es uno, nosotros somos uno. Ustedes son, decía mi representación, decía Pablo, ustedes son mis marcas, decía. Marcas, ¿sí? Correcto. Entonces, nosotros hemos sido allí, instruidos. Dios nos trajo y no estábamos desbaratados. Nosotros no que llegamos allí, llegamos desbaratados, con problemas económicos, con problemas emocionales, espirituales, con problemas de alcoholismo, drogadicción encima, ¿verdad? Sin nada que dar ni de qué desear. Está mal completamente. Necesitábamos de una emergencia, necesitábamos esa intervención del cielo. Ahí nos conectamos en el ministerio, el Señor nos vino limpiando, quitando, y aquí estamos todos los días. No pretendemos tampoco haber alcanzado todo, estamos todos los días intentando, caminando, buscando del Señor y intentando llevar siempre cada vez más una palabra, haciendo un mensaje a la vida de ustedes, ¿verdad? Diciéndole que si alguno de ustedes se ha sentido así, que no siente que su vida no tiene sentido, quiero decirle que sí se puede, en el nombre de Jesús. Busque un lugar, busque una casa, busque una iglesia, busque un pastor que verdaderamente tenga en su corazón el verdadero amor de Dios y un llamado para cambiar, restaurar vidas, ¿verdad? Como lo ha hecho Dios a través de nuestro pastor Johnny. De verdad, muchas gracias, pastor. Bendecimos a su esposa, bendecimos a la hermana y todos aquellos hermanos que estuvieron allí en esos momentos cuando todo marcaba cero. Cuando Jesús entró con aquel pollino, muchos decían Hosana en las alturas, Hosana, el hijo de David. Pero esos mismos que decían esto eran los mismos que
que decían, crucifíquenlos y dénnos a Barrabás, cuando él se encontraba colgando entre el cielo y la tierra. Hay un momento cuando todo fluye, cuando los sándwiches de los peces y el pan abundan, todos estarán allí. Correcto. Pero hay un momento, pastor, en este llamado del pastorado, que todos se van. ¿Ha pasado un momento de eso, pastor? Usted sentirse entre muchos y solo al mismo tiempo. Es verdad. Es como en cierta ocasión escuché a alguien decir, creo que fue el pastor Ernesto Silva, nuestro amigo, que hay muchos que querrán estar con el Maestro, con nuestro Señor, en el monte donde la multiplicación de los panes y los peces. Muchos querrán estar en el monte de la transfiguración. Wow, pero son pocos los hombres y mujeres que querrán estar en el monte del Calvario. Sí. Ahí donde hay mayor necesidad, ¿verdad? Y es cierto, bueno, aquí es otra cosa que con el llamado uno tiene que entender, ¿verdad? Que uno puede llegar a ser la causa de admiración para muchos, pero también la causa de repudio de otros. De repudio, sí. Claro que sí. Y unos te van a aplaudir, otros te van a abuchear, sí. ¿no? Y lo vemos en la palabra del Señor, en muchos casos, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, en el caso de David. ¿Verdad? Cuando él regresa a Ciclag y la encuentra quemada y ve que sus hijos, sus esposas son llevados cautivos. Él, al igual que sus hombres, lloraron hasta que le faltaron fuerzas, pero llegó un momento donde que todos le echaban la culpa a David. Sus propios amigos, sus propios amigos, claro, a los que él pues les ministró, les ayudó a restaurarse. Pues yo creo que en la complejidad humana somos así. Sí. A veces vivimos el momento nada más y no sabemos cómo manejar la presión del momento. Sí, hasta que es como el boxeador. Ajá. Cuando está boxeando y recibe aquellos impactos y ve que el ojo lo tiene hinchado y a veces no puede ni abrir los ojos y en ese momento, porque el cuerpo está ejercitado y toda aquella adrenalina está en su apogeo, no siente el dolor. Pero una vez que ya termina la pelea, el siguiente día, muchos de ellos terminan en el hospital. Sí. Porque no soportan el dolor. Así es. La persona en el momento no sabe cómo manejar la presión. Pero después de ya que todo pasa, recapacitan, ¿no? Porque después esos hombres terminan yendo con David a conquistar sus esposas. Seguro. Sí. Pero bueno, el hombre de Dios es el que encabezó ahí y el que tuvo la responsabilidad de buscar la respuesta y la dirección de Dios. David, Dios lo respaldó y al final pues lograron su objetivo de recuperar lo que habían perdido. Sí. Se convirtió en uno de los mayores inspiradores, ¿verdad? Sí. Para todos los que hoy caminamos, que a veces nos hemos sentido derribados. Una vez me preguntaron, pastor, ¿usted ha pensado renunciar? Le digo, todos los lunes pienso renunciar. Todos los lunes, porque uno sabe que, por ejemplo, nosotros los pastores, no, al igual que otras personas que no están comprometidos en sí en la obra del Señor, pero para nosotros un fin de semana es con bastante presión, ¿no? Sí, ya cuando termina el domingo uno siente relajado, porque una ve, por ejemplo, las personas que se entregaron a Cristo, ve la respuesta de Dios a través de la palabra, ves cómo Dios ha hecho milagros, ves que Dios le ha hablado a las personas, entonces tú descansas en eso. Pero ya el lunes amanece completamente. Todo y lo del descanso es importante. Sí. Hasta el Señor les dijo, hasta el Señor tuvo su tiempo para levantar, para parar en el medio del desierto, parar la nube, donde la nube paraba, ahí paraba el pueblo y hacía su campamento. Cuando la nube comenzaba a avanzar, el pueblo tenía que levantar campamento y seguir caminando. O sea, era un tiempo de transición, de descanso para este pueblo. Dice el doctor Mario Alonso Puy que de la única forma que el cuerpo se puede recuperar es a través del descanso. Sí. Claro que el mucho descanso también trae... al mucho sueño. Al mucho sueño también todo tiene... El mucho dormir. Sí, el mucho dormir. Claro. Dice, Salomón decía que como la puerta descansa sobre las bisagras, dice así descansa el haragán sobre su cama. Sí. Y así dice que le vendrá la pobreza, como dice, como errante. Como errante. Sí, entonces a veces en nuestra vida así, y la vida, y cuando nosotros vemos en la vida espiritual de estos grandes hombres, por ejemplo David, que fue un hombre que constantemente, mientras David fue perseguido, mientras David tenía aquel ciento de personas, de miles de enemigos bajo el mandato de Saúl, siendo perseguido David, se permanecía en la presencia de Dios.
porque lo rodeaban y Dios muchas veces lo desapareció delante de los ojos de sus enemigos. Muchas de las veces los derribó delante de él sin mover una espada. Pero cuando David llegó a tener, llegó a la altura del reino y la posición económica y política, David se descuidó y se descansó también, ¿verdad? Y hay una falta. Y también la vida, cuando vemos la vida también de Noé, incluso de Noé en ese tiempo, 250 días en el arca, todo ese tiempo, llegó un momento que se tiró al descanso, al desbarrago. Dice que sembró un viñedo, dice, y ahí se emborrachó. Exacto. Y allí pasó lo que pasó con él, ¿verdad? Y así sucesivamente, grandes hombres. Hay un momento en la vida de los grandes hombres de Dios que es donde el enemigo aprovecha ese escenario para golpearlos. Y es cuando en el momento, después de una gran victoria, así es, ¿verdad? Y en ese tiempo de descanso. Porque muchas de las veces después de esas grandes victorias cometemos el error de decir, bueno, he trabajado todo este mes en toda esta gran campaña evangelística y me voy a dar unas vacaciones. Y en esas vacaciones el enemigo entra. Porque nosotros tenemos un enemigo que él nunca descansa. Sí. Ese tipo nunca se da. Porque ese tipo no tiene vacaciones, nunca se cansa, pastor. Así es. Sí. No, él hace muy bien su trabajo. Sí, sabe hacerlo. Y él sabe llegar en el momento donde ve, porque como él anda como león, Sí. rugiente, buscando a quien devorar, o sea, él está observando y él está viendo, viendo cuál es el eslabón más frágil, más vulnerable para entonces él venir y atacar. Y esto le puede suceder a cualquiera. Y estamos viendo a través de la palabra personajes como David, como Elías, después de grandes victorias, sufrieron momentos depresivos, ¿verdad? Momentos donde ellos sentían desmayar. Elías le decía, Señor, mejor quítame la vida. Sí. Qué terrible. Para llegar a una persona a expresarse de eso, es porque quiere liberar un sentimiento que lo tiene agobiado y piensa que la muerte es el único escape y salida para eso, lo cual es una gran mentira. Mentira. Me encanta lo que Pablo, lo que el Señor le dice a Pablo. Le dice cuando 3 veces venía el enemigo a ofender a Pablo. Mas sin embargo, el Señor le dijo, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Wow. Amén. Wow. No es cuando tú puedes. Eso nos hace entender a nosotros a veces lo dependiente que somos de Dios. Sí. ¿Verdad? Porque como grandes siervos, y siempre tengo esto en mente, digo que jamás nunca nosotros por más presencia y por poder o vamos a decir dones que nosotros tengamos y que Dios nos dé la bendición de poder nosotros desarrollar esos dones, jamás pensemos de que nunca vamos a llegar a no necesitar de Dios. Siempre lo vamos a hacer. Inclusive yo me pongo un calificativo yo mismo. Yo digo, Johnny Escobar sin Dios es un ser miserable. No es nadie. Yo no soy nada. Yo soy un ser inservible si mi Dios no está en mi vida. Porque yo sé de dónde yo vengo. Sí. Sé de cuál ha sido mi proseguir, mi caminar, mis experiencias. Y lo menos que yo quisiera es regresar atrás. Por eso en cada momento he visto, Edwin, Dios ha ido a través de los años dándonos madurez. Sí. Y adquiriendo experiencia. Mi forma de ministrar hoy no es lo mismo que era antes. Sí, seguro. Antes era bastante sensacionalismo. Sí. Y mucha gente lo da. Pero era extremadamente sensacionalista. Sí. Por ejemplo, hay videos registrados ahí cuando antes yo iba a predicar mucho en parte de otros países. Y siempre cuando hacía el llamado, siempre trataba de hacerlo de una manera sensacional. De que la gente dijera, wow. Aunque yo ignorantemente lo hacía, pero después entendí una vez. Y gracias a Dios por amigos como Bienvenido de la Cruz, que él un día, el Señor le habló y le dijo que él en una campaña evangelística que había preparado, había comprado su mejor traje. Bueno, el hombre se había preparado, pero ya se sentía que todo era él y no Dios. Y resulta, y era un palenque en México que iba a predicar. Y el hombre estaba esperando ansiosamente ese momento, pero dice que cuando agarró el micrófono, una nube negra se puso encima de él y se vino un torrente de agua, ¡fua! Y la gente corriendo. Ya te puedes imaginar corriendo, buscando cómo meterse, a liberarse de la lluvia. Y él se queda con un micrófono ahí. Ay, Señor. Dice, como en aquel tiempo se usaba un tipo de gel en el cabello, como él es afro. Entonces dice que quedó así todo avergonzado. Y él
Usted fue a su casa, se encerró en su cuarto y ahí Dios le habló. Wow. Y le dijo, Señor, y él le dice, Señor, ¿por qué me hiciste eso? Oiga. Cuando tú sabes que me había preparado. Y, Sí. Señor, y ¿Qué? dice, ¿sabes por qué lo hice? Porque tú pensaste que el show era tuyo y nunca me diste la gloria. Y eso le queda a uno marcado en su mente, ¿verdad? Y esas experiencias de vida. Yo antes, cuando hacía el llamado, varios lugares donde iba, la gente se abarrotaba sobre mí, me caían encima de los que tenían que quitarlo. Pero, y hay hermanos que fueron testigos de eso. Pero yo digo, no, eso al final de nada sirvió. Sí. ¿Verdad? Porque ahí uno siente como que es el superhombre o el super siervo, el super predicador. No, yo creo que el único que merece la gloria es el Señor. Claro, Y el aprendizaje. claro, que a cada quien Dios le dio Sí, su forma de ministrar. Sí, forma, sí. Porque hay que ser expresivo. De hecho, la predicación, cuando hablamos de homilética, ¿verdad? Que es el arte y la ciencia de la predicación, pues es un arte. Cuando tú predicas es un arte y tienes que usar tus manos, tienes que saber cómo dirigirte a un público, pero uno sabe cuál es el límite. Seguro, tiene que saber, el espíritu está sujeto al... El espíritu está sujeto al profeta y el profeta al espíritu. Y uno sabe, cuando uno se sale de ese límite, ya cayó, ahí cayó todo. Ahí es donde peligra. Sí. De hecho, tú hablabas algo respecto que cuando después vienen esas victorias, viene el tiempo de descanso, que en lugar de descanso es ocio para otros. Sí. Y yo creo que en esos tiempos de paz que Dios nos da a nosotros, Edwin, no es para nosotros tirar las armas y ponerlas a un lado ahí, no. Es de tomar las armas que usamos en el tiempo de guerra para empezar a lubricarlas, a limpiarlas, a pulirlas para que estén listas. Y muchos no, lo que hacen es que ahí, que a la hora que la vuelven a usar, el arma está, como decimos nosotros, en inglés se dice jam o chollada. Sí, pero sí, y ese es un peligro. Y el enemigo se aprovecha para... Entonces, y él tiene sus armas muy eficaces para, y esas saetas, lanzárselas a los más grandes hombres de Dios. Seguro que sí. Pastor, y la enseñanza que te ha adquirido hoy, la experiencia que ha adquirido, ¿alguna vez la adquirió por algún momento de eso que pasó, de sentirse, de que Dios lo haya dejado solo en un púlpito? ¿Haya sentido que habló tanto que Dios no dijo nada o algo así? Sí. Yo creo que la peor frustración es eso de tú haber estado dando la palabra y tú mismo sientes que no estás causando un efecto. Sí. Pero uno sabe su condición. Posiblemente es porque falta de búsqueda del Señor. Muchas veces confiamos en nuestros propios dones, habilidades y talentos. Conocimientos. Hay un libro que se llama Buenos días, Espíritu Santo, de Benny Hinn. Lo leí hace muchos años, que el hombre empieza a narrar una historia. Ahí, Benny Hinn, como Dios lo sabe, poderosamente. Y este hombre cuenta ahí, narra en su libro que él un día lo usó Dios poderosamente en la mañana. En la tarde tenía que ir a ministrar en otro lugar. Pero lo que pasó en la mañana fue el resultado de haber tenido una intimidad con Dios. Y Dios le dijo, pero cuando terminó en la mañana, el Señor lo llamó a tener intimidad con él. O sea, ven, quiero estar contigo. Sí. Pero él dijo, no, Dios va a hacer lo mismo que hizo en la mañana, lo va a hacer en la tarde. Sí. Entonces no acudió a ese llamado. Sí. ¿Verdad? Resulta que cuando él predica ministra en la tarde, no vio la misma manifestación que hubo en la mañana. Y se sintió tan frustrado. Y él sabía. Ahora lo cuenta en el libro, pero imagínate, leerlo uno no es lo mismo que vivirlo, ¿no? Sí. Pero sí, él empieza a contar ahí. Yo creo que a todos nos ha pasado. Esos momentos donde hemos sentido que hemos fracasado en esa área. Pero creo que Dios lo decía el domingo, un mensaje, que Dios está comprometido con los hombres y mujeres que verdaderamente buscan de Él, buscan de la palabra, se meten en oración. Dios se compromete con esos hombres y mujeres para respaldarlos,
para no dejarlos avergonzados públicamente. Sí, yo lo creo porque Él dice, yo tengo mi saeta. Amén. Y una característica tiene las saetas que para hacer saetas deben ser pasadas, pulidas, pasadas por el fuego, pulidas a marro, a martillo y yunque. Así es. Significa que cuando nosotros llegamos a hacer esas saetas del Señor hemos pasado ciertos procesos, ciertas lágrimas que a veces para muchos que representa un abandono, porque muchos en medio de esa tormenta se abandonan el ministerio. Para muchos es correr hacia el desafío, correr hacia Dios y decirle, Dios, mátame si es necesario, pero tú me llamaste. Así y si sea que muera yo en este llamado, yo voy a morir por ti. Yo haré lo que tú dijiste, y lo voy a terminar esta carrera. Yo creo que esa es una de las características del llamado, ¿no? Que en medio del proceso, a vez de correr a huir, corremos hacia el desafío que Dios nos ha puesto delante. Y esas lágrimas que sí, lloramos porque nadie, yo pienso muchas veces que nadie venimos o tomamos cierta acción o hacemos ciertas cosas como para el Señor, hacemos cosas para el Señor para buscar fama, porque yo creo que si alguien busca fama en este caminar cristiano se equivocó. Así es. Porque en este caminar cristiano nadie nos va a aplaudir. Al contrario, la gente nos va a despreciar y más en este tiempo. La gente que dijo que estaría con nosotros, pastor, que dijo que estaría con usted hasta el final, fueron los primeritos que corrieron. Así es. La gente que hoy nos dice te amo, estoy contigo, son los primeros que nos critican. Es verdad. La gente que dice me gusta lo que usted dice es el primero que lo está comiendo la espalda con usted allá. O sea, eso y ese tipo de cosas como seres humanos que tenemos ciertos momentos a sentir que calan en nuestro espíritu, calan nuestros sentimientos, ¿no? Así y muchas veces nos sentimos tristes, ¿no? Pero ese llorar solo, a solas, en ese rincón, el poder que trae. Así es. La restitución espiritual que trae, ¿no? Amén. Sí, yo me he puesto a pensar y me he sentido muchas veces, pastor, tan rechazado por tanta gente que me ha dicho estar conmigo. Wow. Y he visto que han sido los primeros, que han estado en las primeras filas de todos aquellos que me criticaron, que han querido empujarme hacia abajo. Que es lo primero que dijeron, estaré contigo. Y es necesario, pastor, y esto es necesario en este ministerio, en el llamado del Señor es necesario que ese tipo de escenarios pase, porque es así como nosotros podemos físicamente demostrarle al Señor que verdaderamente lo amamos, no por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él es. Edwin, al escucharte hablar ahora mismo en todo esto que estás diciendo, esto va a impactar a muchos ministros que quizás se sienten en una situación como esa. Sí. Que como te digo, nosotros podemos ser el centro de admiración para muchos, pero el repudio de otros, pero también hemos llegado a ser el centro de confianza de unos, pero el centro de traición de otros. Sí. Hace tiempo escuché a un predicador él decir estas palabras que el Señor le dijo. Mira, esto me impactó mi corazón. Recuerdo el nombre de él, se llamaba Jerry, es un evangelista. Y él dice que le habló porque un día el Señor le dijo, Jerry, tú me amarías a mí, aunque todos aquellos que dicen estar contigo, además la congregación que tú pastoreas, te digan que no te quieren, que no te aceptan, ¿tú todavía me seguirías amando? Qué pregunta. Aunque todos te aborrezcan. Dice que eso le impactó tanto a él. Lo tocó y cayó de rodillas, lloró y dijo, es cierto. Entonces, como Pablo dice, no, si yo estaría aquí para agradar a los hombres, no sería siervo de Jesús. Porque a veces pensamos que este caminar es para agradar a los hombres. Sí. Y en primer lugar es agradar a Dios, para que el Señor nos ponga a nosotros en favor delante de Él y en favor delante de los hombres. Y el Señor le dijo, sí, Señor, en este momento te digo, te amo. Pero permíteme que si estoy en medio de cualquier proceso de la vida, que yo pueda expresar esas mismas palabras. Porque uno puede decir, como Pedro, mi vida daré por ti. Pero esperemos que llegue el momento. Llega el momento donde no podamos manejar la presión, donde le podamos decir, como le dijo Pedro a Jesús 3 veces en la cara, no conozco a este hombre, no sé quién es. ¿Me explico? Entonces,
Y todos podemos ser víctimas de eso. Sí. Edwin, yo creo que cuando una persona es llamado, y quizás nos está escuchando algún pastor, algún ministro, cosas que yo no conozco, a alguien que no conozca, pero es posible que el Señor está hablando a tu vida. Sí. Tú que estás pensando renunciar, dejarlo todo, porque has escuchado el rumor de alguien o la crítica de alguien, y pega duro, y sobre todo pega más duro cuando viene de las personas que tú considerabas que estaban contigo en todo momento, mas sin embargo te diste cuenta que no era así. Pero el Señor no es culpable de eso. Al contrario, lo que el Señor te está dando es una oportunidad de usar este problema, esta situación, para que tú puedas superarlo, y detrás de ello venga una, como le llamamos, una promoción a tu vida, ¿verdad? Porque eso te llevará a adquirir más experiencia, más madurez, y al final te diste cuenta que habrá valido la pena superar ese sentimiento que muchas veces a nosotros los pastores nos agobia. Es verdad que uno como líder tiene que aprender a llorar solo, porque llorar delante de los demás no es muy saludable para un líder. Jamás puedes demostrar tu flaqueza. Ahora, no tu humanidad, pero sí tu flaqueza, ¿verdad? Porque tú te has convertido en una persona como lo hizo David, que David se apartó, dice la palabra. Cuando los hombres lo querían esperar, él se apartó a llorar. Y fue y buscó a la persona correcta, al sacerdote. Sí. Cuando tú te encuentres así, busca personas correctas, ¿verdad? Personas que te puedan, en lugar de apachurrar, levantar. Personas que puedan contribuir a tu vida espiritual. Es más, la persona correcta siempre tendrá la palabra de Dios correcta en su labio. Sí, Señor. Y ahí estaba el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote, cuando David le dijo, acércame el efod, esa persona, en otras palabras, siempre va a estar equipada y preparada para aportar a tu vida espiritual. En este caso, el sacerdote le extendió a David el efod. Y el efod, pues todos sabemos que es un instrumento que se usa para buscar la divina voluntad y providencia del Señor. Y lo cual, pues, cuando tú buscas la persona correcta, verás, obtendrás la respuesta correcta. Y al final todo te saldrá bien como le sale. Sí. Qué lindo, pastor. Es de verdad. La Biblia dice que si alguno sobre edificara en otro fundamento, la cual no es Cristo, el fuego lo probará. Así es. Y la obra de cada uno será manifiesta cuando por el fuego sea probada, sea oro, sea plata, sea hojarasca, lo que sea, por el fuego será manifestada. A veces muchas de las veces nosotros edificamos sobre algunos fundamentos que se hacen sentir bien a nuestro espíritu, a nuestra emoción, pero no son materia como para fundamento espiritual. Por ejemplo, el aplauso se siente bien. Sí. Pero no son un material sólido para fundamentarnos en Dios, porque resulta que el que nos aplaude hoy es el que los critica mañana. Sí, y la crítica... Y puede ser un peligro que te acostumbres a ello también. Ese es uno de los peligros y una de las cosas que está golpeando a cientos de personas hoy. Así es. Porque son materiales manipulables. El enemigo puede manipularle a usted un gran aplauso, una gran ovación por 3 horas. Sí, como a Pavarotti le aplaudieron 7 horas. 7 horas, ¿se da cuenta? 7 horas después de una pieza que cantó él, imagínate. Y nosotros a veces en la iglesia no podemos ver. ¿Se da cuenta? O sea, el enemigo puede, es más la opinión. Sí, hay fundamentos que como la opinión, hay gente que le encanta que hablen bonito de ellos. Sí. Y otro peligro, la adulación, dice la adulación, le encanta. Y hay personas que nos hablan bonito hoy, pero son las que mañana nos critican también. Sí. Dice, Salomón decía que mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. El amor oculto. Porque dice que fieles son las heridas del que ama, pero crueles los besos del que odia. O sea, que hay gente que nos dice a nosotros verdades de frente que nos caen mal. Prefiero lastimarte con la verdad que acariciarte con la mentira. Con la mentira. Hay verdades de frente que caen mal, pero nos ayudan a caminar, nos ayudan a avanzar y nos ayudan a alinearnos, a reenfocar, a calibrarnos en el camino correcto. Correcto. En cambio hay personas que vienen a decirle, pastor, me gusta lo que está haciendo, cuando miró que... Ay, pastor, es mi amigo, mi hermano, no puede seguir ahí, él va a caer en algo ahí, yo estoy viéndolo. Ay, se lo estás viendo claro, ¿por qué no vas y le hablas y le decís, pastor? Y luego el hubiera no existe. El hubiera. Sí, no existe, porque si hubiera,
Sí. El hubiera, entonces, no, el hubiera no existe. Y muchas veces el Señor que nos ha puesto en el corazón, ¿no? Sí. Hablarle al hermano. Claro que hay formas de cómo transmitir el mensaje. Sí. Pero es una verdad, eso pasa en este caminar. que es el reino de Dios, que lamenta, daña y lastima, y eso puede convertirse en una gran costumbre. Sí. Dijo Facundo Cabral en cierta ocasión, hablando de un amigo de él, que un artista muy reconocido en ese tiempo, pero él le dijo: mira, Facundo, le dice, el día que a mí me dejen de aplaudir, ese día me mato. Ay, Dios mío. ¿Te das cuenta? ¿Qué alimento? Eso da a entender el ego que tenía esa persona que vivía de los La aplausos. debilidad Sí. de carácter. Sí. Imagínate, eso es terrible para una persona llegar a pensar. En eso existe un orgullo y un ego Egolatría terrible. enorme. Sí. Sí. Y aquí nosotros nos aplaudan o no nos aplaudan, vamos a seguir Toca. adelante. Y la mayor veces, muchos están con las manos levantadas, pero otros tienen con las espadas en las espaldas. Así es. Los pastores, yo veo, y a veces lo digo con todo mi corazón, yo me he puesto a llorar como un niño, solo con pensarlo allí. Porque yo no concibo yo tanta, y no es porque estoy con ustedes, es porque yo pienso en todos los pastores. Yo tengo muchos amigos pastores, y yo pienso en ellos, y yo me pongo a pensar lo que hacen ellos. Las horas, días enteros, noches enteras, con gente, en rincones, en caseríos, ¿verdad? En unos lugares bajo la lluvia, orando, levantando, restaurando gente del alcoholismo, la drogadicción. Y lo primero que hace la gente es levantarse a señalarnos, a criticarlos, a decir, eso es lo que está haciendo, es un egocentrismo, eso es lo único que busca es cámara, lo que uno que está buscando es que lo vean. Sí. Y dicen, ese es un ladrón, robándole el dinero al pueblo, a la gente. Y yo viendo con mis propios ojos la obra que esta gente está haciendo. Pero yo me acuerdo también cuando yo veo al Señor Jesucristo, cuando Él levantaba a los paralíticos, Él los levantaba, a los ciegos los hacía ver, los mancos caminar. Pero cuando Él estaba crucificado, todos esos mismos eran los que estaban allí, Ahí. diciendo, crucifíquenlo. Hay un momento donde la gente a quien uno más le sirve son las primeras que vendrán en contra de nosotros. Así es. Y esperamos nosotros que este reino sea de alegría. No, este es un evangelio de lágrimas, de tristeza. El llamado a este ministerio es de lágrimas. Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, dijo Pablo. No nos cansemos de hacer el bien. Siempre he dicho que el bien no es lo que más manifiesta el ser humano, sino que nosotros somos más de continuo al mal que el bien. Sí. Pero cuando hacemos el bien, no debemos de cansarnos a hacer el bien. Dice, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Sí. Porque se puede desmayar. Yo le digo a las personas, hagan el bien a los pastores. Hagan el bien, aunque los demás piensen que lo que ustedes hacen por ellos es insuficiente. Sí. Uno queda impresionado, a veces impactado por experiencia de que la persona que tú le ayudaste, que tú te desvelaste, que no hiciste una persona, pero al final se van, no te dicen ni adiós, ni te dicen gracias, y duele. Sí. Pega duro en el corazón eso, pero bueno, aquí está, no nos debemos de cansar de hacer el bien. Sí. Debemos de continuar, porque lo que hemos hecho para ellos se lo estamos haciendo a Dios. Sí, cuando Cristo dijo, bienaventurado soy cuando os vituperen, Amén. hablando mentiras, calumniando, bienaventurado serás. Ese creo que es una palabra pequeña e insignificante para muchos. Sí. Y gócense, porque vuestro gócense galardón, porque dice, es grande. está en el reino de los cielos. Aleluya. Sí, es cierto, porque tú no puedes enfocarte solo en ver el problema o lo que las personas están diciendo. Gózate, Sí. porque hay algo mejor que te espera. Todo esto es parte de un peregrinaje en la vida, donde no durará para siempre. Esto durará hasta que Cristo venga. Y al final vas a ver la gran recompensa que el Señor tiene para sus hijos. Me encanta aquella palabra que el apóstol viene y dice, ¿qué de nosotros, Señor? ¿Qué recibiremos después de haberte seguido todo este tiempo, dejando mujeres,
dejando casa, hijo, padre, Oh, dejando my mi God. casa. ¿Qué recibiremos? Oh, ¿qué recibiremos? Y el Señor le dijo, y me encanta lo que le dice, no hay hombre que haya dejado esto, lo otro, por causa de mí, que yo no le devuelva 100 veces más. Aleluya. Dice, en esta vida y en la venidera. venidera. O sea, aquí y allá. Aleluya. O sea, que hay Aleluya. muchas probabilidades Hay promesa. de ver esas promesas cumplidas Sí. y ver esas bendiciones de Dios derramadas sobre tu vida. Y aunque golpee, Sí. aunque la prueba, la dificultad hoy sea fuerte, la bendición será muy grande. Y creo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Biblia dice que irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán consigo trayendo su cabilla. Porque con lágrimas sembró, con regocijo segará. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios trae bendición para todo aquel valiente. Y nos hemos parado en esta plataforma por todos aquellos cientos de hombres y mujeres valientes que están parados en la brecha, con dificultades, con enemigos rodeando sus casas, diagnósticos médicos diciendo lo que no lo vas a lograr, diciéndote el enemigo gritándote en tu cara que te quitará tus hijos, pero permanece fiel, permanece firme. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios no te dejará solo, abandonado. Dios peleará tu batalla. Dios, en los próximos días el Señor va a levantar victoria a tu favor y tú verás el lugar de tus enemigos y verás que no existirán más. Dice el Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aunque la tierra tiemble, dijo David, y se traspasen los montes al corazón del mar, por nada he temorizado. Y no lo dijo cuando estaba en un momento cómodo, no lo dijo cuando estaba tomando un café frente al balcón de su casa. Estaba cuando estaba rodeado por sus enemigos con cota, malla, lanzas y jabalinas. Ahí dijo él, aunque la tierra tiemble y se traspasen los montes al corazón del mar, por nada estaré atemorizado. Yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que aunque estés rodeado por tus enemigos, Dios peleará a tu favor en el nombre de Jesús. Amén. Y todo lo que hemos ido viendo trae victoria. Todo lo que hemos estado pasando también trae restitución de parte de Dios. Pastores que están luchando, pastores que han estado sembrando y la semilla sienten como que no ha estado germinando. Quiero decirles en el nombre de Jesús que nos estamos alineando a cientos de miles de millones en el mundo de cristianos. Que aunque usted se sienta 4 gallos locos ahí en su barrio, siente que solo, que no están haciendo nada. Quiero que seamos, que nos estamos convirtiendo y seremos un movimiento en el nombre de Jesús extraordinario en esta tierra. Porque viene un mover del Espíritu de Dios a todas las naciones de la tierra. Y somos una generación que lo estamos provocando. Sea una hora, sean 5, 10 minutos de oración, sean 2, sean 4, sean 5 personas en sus reuniones. Siga caminando en el nombre de Jesús, porque no es la cantidad, no es la multitud, es la calidad en Dios, en el nombre de Jesús. Pastor, dice, ahorita estaba viendo, más de 3,000 personas, dice, aceptan a Jesús en una cruzada evangelística en México el mes pasado. Durante una cruzada evangelística con más de 25,000 personas, Franklin Graham predicó sobre el hijo pródigo y más de 3,000 personas aceptaron a Jesús como Salvador, como su Salvador. Ahora nosotros podemos ver aquí una modelo deja la carrera pornográfica para aceptar a Jesús. Wow. Dice, no es lo que Dios quiere que yo siga haciendo, dijo ella. La modelo, dice Angela White, más conocida como la Blanca China, abandonó su carrera pornográfica en OnlyFans para seguir a Jesús. Experimentó una transformación en su vida desde que fue bautizada. Fue, dice, degradante lo que hacía, dijo ella. Estoy dejando que Dios me siga guiando. Y así podemos ir viendo, más de 10,000 personas se bautizan en Nigeria tras 2 semanas de evangelismo. La iglesia está trabajando, los ministros están trabajando, aunque usted esté llorando, está trabajando, pero está llevando la palabra. No decaiga su fuerza, no paralice, no deje de golpear las aguas, no deje de golpear la tierra, como le dijo el profeta al rey. Si tan solo hubiese golpeado 5 veces, le dijo, hubieras derrotado a todos tus enemigos. Para todos tus enemigos, pero más cuanto solo golpeaste 2, solamente 2 veces. Habrás vencido a tus enemigos. Sigue golpeando con esas saetas la tierra, porque Dios
trae restitución en el nombre de Jesús. Pandilleros se rinden a Cristo en cruzada evangelística en California. Dice, ellos quieren al Señor. Amén. Dice, la cruzada evangelística se realizó en una carpa junto a un club de strips para llegar con el mensaje de salvación a los perdidos. Los tesoreros estaban saliendo de la oscuridad. Dice, ellos quieren a Dios, Amén. dijo el predicador. La cruzada del evangelista Mario Murillo ha alcanzado a los perdidos en Buckfield, California, un pueblo inmerso en el crimen y las drogas. Murillo y su ministerio decidieron instalar la carpa de la cruzada en un lugar estratégico en ese lugar. Dice, al lado de un club de striptease local. La audiencia del equipo valió la pena cuando 40,000 pandilleros asistieron al servicio y de ellos se arrepintieron de sus pecados y aceptaron a Jesucristo. 10,000. Mire, ver lo que Dios está haciendo. La iglesia está avanzando. Amén. El pueblo de Dios está haciendo. Mire lo que usted está haciendo, lo que pasa. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el CNN no lo está pasando. No. Y nosotros mismos nos vemos enredados en el mismo círculo de problemas. Hermano, la iglesia está avanzando. Así es. Con dificultades y con pruebas, la iglesia sigue caminando. Sigue caminando. Son más las buenas noticias que las malas. Así Si hay es. malas noticias allá afuera, sí. Pero creemos en el nombre de Jesús que ese despertar, pastor, viene y vamos por más en el nombre de Que Jesús. esa ola se venga para acá también. Sí, aleluya. Amén. Y que nosotros solo dejemos de leer estadísticas, también seamos parte de las estadísticas que están ahora mismo ahí proyectadas en lo que estás leyendo, Edwin. Sí. Y sí, la iglesia está avanzando. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, dice la palabra, al judío primeramente y también al griego. Eso, tenemos con nosotros el poder de Dios, el poder de la palabra, el poder del evangelio. Y el Señor sigue rescatando vida. Cuando oímos eso, leemos eso, nos damos cuenta que nosotros también no podemos quedarnos con los brazos cruzados acá. Sí. También tenemos que aparecer en esta estadística, que digan Nueva Orleans, aleluya, los cristianos han despertado. Sí, y empiezan a conquistar las almas, los perdidos. Sí. Y ser y representar lo que verdaderamente somos aquí en esta ciudad, en esta tierra. La sal de la tierra, la luz de este mundo. Sí, Señor. Vamos a ir por más en el nombre de Jesús. Creemos que lo que Dios trae para este tiempo es un tiempo de bendición. Si nosotros fielmente nos paramos y si usted fielmente permanece allí, levantando las manos del caído, si alguna vez se siente agobiado, derribado, conéctese con buena gente, llame a buena gente, no se quede ahí tirado, porque es cierto, posiblemente el enemigo ganó una batalla, pero no le ha ganado la guerra. Eso. Vamos a ir en el nombre de Jesús. Derribados, pero no destruidos. Pero nunca destruido. Esa es la actitud, pastor. Amén. Ánimo, El Señor ha prometido estar contigo. Él dice, yo estoy contigo. Muchos pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo, Jehová, estoy contigo. Aleluya. Amén. Entonces sí, muchas bendiciones. Es para nosotros, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros esta plataforma, este día. Sé que será de mucha bendición para muchas personas. Verá, hay tantas cosas, pastor, que yo quisiera conversar, platicar con los pastores. Porque son gentes que comunes y corrientes, pero con un llamado extraordinario. Con unas herramientas que el Señor le dio poderosísimas también, que hay que saber usarlas y que saben ellos las herramientas, las claves del éxito, verá, en este ministerio y pues puedan compartirla. En su momento tendremos una siguiente entrevista. Así que les bendecimos a todos esta mañana, Yeye Radio, una voz en el desierto. ¡Ánimo! ¡Fuego! ¡Nos fuimos!